Primero son células migradoras, luego vienen migradoras, así, podríamos ya. Por ejemplo, las células migradoras, ¿cuáles serían? No, migradora. Lo que vamos a ver ya son dos. Una es hormona reguladora de proteína, que va a estimular a la hormona estimulante de la tiroides. Y luego viene, ¿y quiénes estimulan las hormonas de la testosterona? ¿Hormona liberadora de qué? Corticosomía, que va a estimular las hormonas liberadoras de la y esto viene la para que se acuerden, les voy a dar un mnemotécnico, va a ser facilito. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las células de las que vamos a ir? Todas las hormonas liberadoras van a ir a una célula específica. ¿Qué células van a ir? Somatropas, corticotropas, ¿qué más? ¿Qué células más, muchachos? Gonadotropas, ¿qué más? Tirotropas y somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas y gonadotropas. Si ustedes se dan cuenta de lo que acabo de mencionarles, a ver, hagan una. Podemos estudiar sobre las primeras letras. Somatotropas. Luego viene lactotropas. Luego viene tirotropas. Luego las primeras iniciales. Ya se acuerdan. Las iniciales son las cuentan. A ver, de arriba hacia abajo. Primero viene la somatotropas. Viene lactotropas. Tirotropas. Después que viene otra ronda, ¿se acuerdan? Corticotropas y al final ven. Ya. Vamos a hacer una pequeña. Esto vamos a hacer al revés. Lactotropas, tirotropas. Vamos a poner corticotropas. Aquí. Tirotropas. ¿Se dan cuenta que hemos acabado de hacer? ¿Qué mnemotécnico estamos poniendo? ¿Ah? Sola cortina. ¿No es? Y así nos acordamos de estas células. Es bien importante que sepan esto, muchachos. Lo que se acuerdan de esto se van a acordar para siempre, ¿no es? No es de mi curso. Es fácil. ¿Qué hormonas vienen a liberar a las somatotropas? ¿Qué hormona directamente? La somatotropina. ¿Qué hormona? ¿No se puede todavía? Ya. Es un tal que se van a acordar, muchachos. Pero hoy vamos a hacer las tirotropas. Bueno, les vamos a llevar, ¿no? Entonces, las hormonas tiroideas van a venir prácticamente de la hormona tiroides, la tiroides. La CR, luego viene la TSH y al final van a actuar en un orden bien, ¿en cuál? Hormona tiroides. En la hormona tiroides tenemos dos tipos de secreciones. ¿Cuál? ¿No? Tenemos dos tipos, una secreción folicular y otra secreción parafolicular. ¿Cuáles serán las foliculares? Las parafoliculares, los que vienen de la hormona paratiroidea.
al sistema. ¿Ve? Entonces cada uno tiene su función específica. T3, T4, T3, T3, que tienen las hormonas de las parafolicular, las hormonas de la calcita. Entonces, en su síntesis y secreción, ¿de dónde vienen estas enzimas? Una enzima específica. ¿Cuál? ¿Cuál es el precursor de la síntesis de las hormonas tiroideas? ¿Qué diferencia entre tirosina y tiroxina? ¿Quién sabe? ¿Qué diferencia entre tirosina y tiroxina? Diferencia entre tirosina y tiroxina. No es lo mismo. Parece. La X, la S. ¿Qué diferencia hay entre tiroxina y tirosina? ¿Ah? Una es una hormona. ¿La otra qué es? ¿Y cuál es el precursor de las hormonas tiroideas? La tirosina. Es que una de estas se vuelve T3, T3 libre, T3 reversa y la T4. La T4 es la tirosina. ¿Ven? Entonces, esas son las hormonas tiroideas. Pero estos dos tienen su síntesis y su liberación que se han visto. De clorina, de yodo. ¿Cuánto de yodo necesitamos? 1 miligramo en una semana nada más. Solo 1 miligramo en una semana para que se produzcan las hormonas. ¿Ven? Ya saben ustedes la síntesis que viene la tirosina, la tirotironina, acoplamiento y todo más. ¿Cuál es es un proceso, vamos a decir? Tiene captación, oxidación, organificación, acoplamiento y almacenamiento. ¿Ven? Es fácil. ¿De acuerdo ustedes? Todos son los 5 pasos. Ahorita se mencionan cuáles son. ¿Cuáles son las fases? ¿Se acuerdan? La secuencia de la síntesis de secreción de hormonas tiroideas. ¿Quién se acuerda de la secuencia de síntesis de secreción de hormonas tiroideas? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo empieza? ¿Qué tiene que ser primero con el yodo? Captar. Eso se llama captación. Después, ¿qué viene? Se oxida. Oxidación. Después, ¿qué viene? ¿Qué viene ustedes? ¿Recuerdan de esto? ¿Alguna vez han llevado todo esto? ¿Recuerdan? Y todo este proceso: atrapamiento, captación, oxidación, organización, atrapamiento, almacenamiento. No llevado esto, ¿no es? Fácil, ¿no es? Por ahí nos metemos así para poder recordar eso. ¿Quién sabe la mecánica? Aquellos que han leído videos, imágenes, todo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es, muchachos? ¿Todos han visto la película? Un poco. Entonces es fácil. Vamos a poner, pero al revés. Mamá, ¿qué significa de arriba? Captación, oxidación, organificación, acoplamiento y almacenamiento. Todo eso es ¿cómo se llama? La síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Todo esto. ¿En qué se resume esto? ¿Cómo será este efecto de retroalimentación? Hay retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
Piensa. Retroalimentación negativa, retroalimentación positiva. Un ejemplo claro de eso sería cuando, digamos, una retroalimentación positiva, digamos, cuando tenemos incidencias de una situación donde lo que va a hacer es estimular para que se produzca actividad. En una sola palabra, ¿cómo lo podemos reducir? Hay regulación negativa y positiva. Generalmente la negativa son las hormonas tiroideas, la positiva, las hormonas de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? En una sola palabra, ¿cómo podemos resumirla? No. Eso es todo. Vamos a poner en la positiva es potenciación y en la negativa, ¿qué será? Regulación. Nada más. ¿Por qué vas a regular? Cuando hay hormonas, digamos, en exceso, el más clásico que hablan es de las hormonas tiroideas. Entonces, una vez estimulada la hormona TSH, luego va a ir a la hormona tiroides, se respeta la TSH y la T3, T4, T3 reversa, va a ir a producir sus funciones. ¿Qué conocen cuáles son sus funciones? Nosotros vamos a tener un aumento de producción de estas hormonas. Entonces, ¿quién va a venir a actuar aquí? ¿La retroalimentación negativa o positiva? La retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque este aumento de la producción va a ir ya sea directamente a las estimuladoras, las hormonas estimuladoras, realizando su inhibición. ¿Ve? Eso es el efecto de retroalimentación negativa, evitando que se produzcan mayores cantidades de hormonas. Así va a regular su actividad, su metabolismo y al final su función. ¿Ve? Esa sería entonces la regulación. En cuanto a su retroalimentación, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí una vez hecha enlaces largos, enlaces cortos, enlaces ultra cortos. ¿Cómo se ven los largos? Si hay aumento de la secreción de hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar qué? La tiroides. Va a crecer. ¿Pero qué hace el organismo? ¿Okay? Ya no necesita más hormonas tiroideas. Entonces, va a ir directamente hacia el hipotálamo y va a inhibir la secreción de qué hormona? Una hormona liberadora, ¿no? A ver. TRH. Y luego hay otro que es larga, corta. ¿A dónde va a ir? Directamente a la hipófisis. Entonces, ¿qué va a evitar su producción de TSH? A ver. Primero la larga es la TRH, la corta es la H. ¿Cuál sería la TSH? Y la ultra corta, ¿cuál será? ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cuál será la ultra corta? Los dos, ¿cuál será la ultra corta? Ya, la larga, ¿cuál es? Sí, acabo de mencionar. ¿Cómo va a ir ahí? Entonces la corta. La ultra corta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál será la ultra corta? Si no quedan todos salirse aquí las puertas abiertas. No es obligado de pueden limpiarse. Entonces, directamente en las tiroides. ¿Por qué? Porque estos tienen receptores, cada uno, tanto en la tiroides, tanto en la hipófisis y en el hipotálamo, tenemos receptores para las hormonas tiroideas. Entonces, por eso se produce la retroalimentación negativa para evitar su producción de estas mismas hormonas.
Entonces, en cuanto a sus funciones específicas dentro de los carbohidratos, ¿cuál va a ser? En los hidratos de carbono. Luego tenemos en los líquidos. En los hidratos de carbono, ¿qué va a hacer? Va a aumentar prácticamente todo, al igual que el sistema simpático. Va a aumentar ¿qué? La captación de glucosa en las células, la glucólisis, la gluconeogénesis, la absorción de carbohidratos en el tubo digestivo y la secreción de insulina. Va a aumentar todo, al igual que el sistema simpático. ¿Y qué hace el sistema parasimpático? Todo lo contrario. Pero en este caso solamente va a ser disminución de depósito de grasa, que son los lípidos. Va a haber la glucólisis. Entonces esto va a aumentar su actividad. ¿Cuál es otra función dentro del, por ejemplo, en el corazón? ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la contractilidad cardíaca, va a aumentar la fuerza cardíaca, y va a aumentar la fuerza. ¿Qué va a hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca. Y esto indirectamente va a aumentar la presión de pulso y la presión arterial. ¿Qué se sabe sacar? La presión diferencial también se llama. ¿Cuáles son los otros efectos? Aumenta la frecuencia respiratoria, va a haber vasodilatación, va a haber que aumentan los músculos produciendo temblores. ¿Qué más? Hay un efecto importante que es, no sé si está acá, es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano, pero vamos a hablar de circadiano, que también es parte de la secreción de las hormonas corticosas. Vamos a ver eso. Hasta aquí sería lo que es las hormonas tiroideas. Solamente decía en la teórica una breve resumen de lo que es las hormonas tiroideas. Y vamos a la segunda teórica, que son prácticamente las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están estimuladas por cualquier hormona reguladora, la CRH. Luego viene la ACTH, la hormona estimulante de la corticosteroides. Entonces, formación ya sabemos. Embriológicamente está formado por el ectodermo y el ectodermo, que va a dar el 20% de la superglándula, y el mesodermo nos va a dar la parte de la corteza superior. ¿Cuál es la función principal? Producción de una hormona, que vamos a ver. Pero ¿cuál es el precursor de las hormonas corticosuperiores? El colesterol. Pues nada más es el colesterol para su. Tenemos aquí un resumen pequeño. Tenemos en la glándula suprarrenal 3 zonas. Esas 3 zonas, ¿cuáles serán? Célula glomerulosa, fascicular y. Entonces se dividen en 3. Se dividen en corteza y medio. La corteza se divide en 3, la medio solamente nos da 4 zonas. Entonces en la zona glomerular, ¿qué hormonas se van a producir? Los mineralocorticoides. En la reticular, los andrógenos. En la zona fascicular, los glucocorticoides. Y vamos a ver ahí. Nos doy un resumen de todo lo que ustedes habían llevado. Pero vamos a ir poco a poco. La zona glomerular con una producción de glucocorticoides. ¿Qué mineralocorticoides? Perdón, es el más importante. La aldosterona. La aldosterona, ¿dónde va a ir? Se dice mineralocorticoides minerales, ¿como cuáles? Sodio, potasio, agua. Entonces va a absorber cantidades de agua y la secreción de cantidades de minerales o electrolitos. Es la parte. La zona fascicular va a liberar glucocorticoides. ¿Cuál será el glucocorticoide más importante? El corticoide. Hay otros más que vamos a ver. Entonces, prácticamente están involucrados también en el proceso de la inflamación. Y en la zona reticular, la producción de andrógeno. Esto nos va a dar los caracteres sexuales masculinos y femeninos. Entonces, volvemos a repetir, tenemos 3 zonas. Una zona por la corteza y la zona glomerular, fascicular y
La zona particular, los mineralocorticoides, ¿cuál es su función principal? ¿O cómo se dan los factores de liberación? Prácticamente se liberan cuando hay un incremento de concentración de sodio o potasio. Cuando aumenta el potasio, se va a estimular la producción de aldosterona. ¿Para qué? Retención de sodio y liberación de ¿cuál es el otro estímulo? La acetax. ¿Qué es la acetax en nutrición? Hormona ligada a la corticoide. También tiene que ver con el estímulo de la angiotensina 2. La 2 produce la angiotensina 2. ¿En qué células? Linfocitos tipo 1 y 2. Vamos a ver. En los zonas se producen otro tipo. Otro tipo de. Y obviamente cuando hay disminución en el líquido extracelular, o sea, bajas concentraciones de agua. ¿Cuál es la solución importante de esto? También se dice que es una hormona salvavidas, la aldosterona. ¿Por qué será una hormona salvavidas la aldosterona? Porque cuando todo baja, todo disminuye. Hemos dicho que al principio aumentaba todo, ¿no? Pero cuando todo baja, ¿qué nos va a dar al final? Un shock cardiogénico. Pero como es una hormona salvavidas, dice que nos va a mantener un tiempo prudente para que el corazón y todos los demás puedan aguantar y puedan producirse nuevos hormonas para esa celda. Aquí dice, los mineralocorticoides bloqueados son bloqueados por la presencia de altas concentraciones de sodio en el líquido extracelular, también se llaman hormonas salvavidas. Pues cuando hay deficiencia por algún traumatismo, desarrollo de neoplasia, tumor o extirpación, se puede presentar la muerte en 3 a 2 semanas, pero se puede controlar con una dieta líquida de sodio, o sea, podemos retrasar la apoptosis de estas células. Y si hay un exceso de función de la hormona de aldosterona, ¿qué se llama? Un exceso de producción de hormona de aldosterona. Entonces, ¿qué nos va a dar la enfermedad de Addis? Si hay varias alteraciones, ¿qué nos produce? Todo lo contrario que es lo que mencionábamos. Va a haber una disminución de la presión arterial, disminución de la contractilidad cardíaca, se nos va a llevar una taquicardia. Va a haber una disminución de la volemia, que se llama hipovolemia, y obviamente va a haber mayor secreción de sodio, que se llama hiponatremia. Y obviamente va a haber exageración de liberación de ciertas hormonas melanolíticas. ¿Vale? Por la cual nos van a producir hiperpigmentación. ¿Qué más? Estos pacientes, ¿cómo van a ser? Van a ser altos y flacos, con cierta pigmentación. La enfermedad de Addis. ¿Ven? Nos va a dar otro síndrome, que es el síndrome de Cohn. ¿Qué será el síndrome de Cohn? Nada más que es la disminución de las hormonas, la sección de las hormonas de aldosterona. Se llama hipoaldosteronismo. Antes primario. ¿Ya? Obviamente aquí disminuye todo prácticamente. En este caso hay mayor eliminación de potasio y de absorción de sodio. ¿Ya? Y esto que nos lleva a una hipocalemia. ¿Qué nos dará una hipocalemia? Disminución de la fuerza muscular, disminución de la actividad cardíaca. ¿Qué más? Disminución de absorción intestinal. ¿Qué más con el potasio? Una deficiencia. No va a haber tanto un retraso mental, pero sí va a haber una deficiencia, una disminución de la concentración. Factores que estimulan su liberación. Los glucocorticoides. ¿Qué glucocorticoides es el más importante en nutrición? El cortisol. ¿Cuánto nos da producción normal de cortisol? Ahí nos dice de 10 a 20 miligramos, un medio de 15 miligramos por decilitro es la producción de cortisol. ¿Cuáles son sus factores de estimulación? Igual, puede ser el calor, el frío, el estrés.
¿Qué enfermedad se nos va a dar? La alteración de los glucocorticoides, el cortisol especialmente. ¿Qué enfermedad nos da? Enfermedad de Cushing. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos Cushing? Glucocorticoides, ¿como cuáles? ¿Qué glucocorticoides conocen la parte del cortisol? Dexametasona, ¿qué más? Dexametasona. Generalmente, cuando uno abusa de los glucocorticoides, generalmente la dexametasona y la dexametasona, se produce un síndrome de Cushing, no enfermedad, síndrome. Otra cosa es la enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es por el exceso de glucocorticoides, como hoy en día. Tanto se suicida de CAI, ¿qué es lo primero que se hace? Obviamente la dexametasona es un potente antiinflamatorio. Es un potente antiinflamatorio. A la consulta viene un desviado, ¿qué nos hace comer? Una dexametasona. Obviamente ahí cuando nosotros hacemos si nosotros no nos damos cuenta de este caso, no preguntamos, no hacemos una buena anamnesis, podamos estar incluyendo la aparición de un síndrome de repente los pacientes le preguntan ¿cuántas veces me han puesto dexametasona? Eso es la tercera semana, está más baja de información. ¿Qué es la caritosis nigricans? ¿Alguien sabe? ¿Qué más? Va a tener una joroba de búfalo. ¿Qué más? Hasta el gordito. Las rías. ¿Qué más? ¿Qué más? Mala hipertensión. Hiperglucemia. Entonces, si hay una hiperglucemia, va a haber una diabetes mellitus secundaria. Entonces, es un síndrome de Cushing que ustedes han ocasionado. El simple hecho de haber dado, o tal vez sus papás no les han orientado bien. Entonces, la dexametasona se puede. Entonces, este síndrome de Cushing ya se vuelve en enfermedad de Cushing. Que la larga es ya la diabetes mellitus es una enfermedad incurable. ¿Dónde ataca la diabetes mellitus? ¿Qué células específicamente? ¿En qué lugar de los células? Los destruye. Entonces, de un síndrome de enfermedad pasamos a enfermedad. Este paciente se queda con diabetes mellitus, pese a que no han tenido antecedentes familiares ni antecedentes. ¿Quiénes lo han causado? Nosotros. Hemos hecho una diabetes. ¿Ya? Entonces, cuidado. ¿Cuáles son las etapas? Eso no lo vamos a ver. La enfermedad de Cushing, ya hemos dicho. La enfermedad de Cushing igual lo mismo. Lipogénesis. Este es un síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing ya a la larga. Ya no es síndrome, ya es enfermedad de Cushing. Hay tierras de Cushing, tetradas de Cushing, hay todo eso. Son de diferentes enfermedades. Luego tenemos como los andrógenos. Los importantes, ¿cuáles son? La testosterona. ¿Y cuáles son los más importantes? Androstenediona. En hombres y mujeres, prácticamente la diferenciación, nada más los andrógenos. ¿Ven? En la producción de los andrógenos usamos, ¿qué nos va a producir? Producir la testosterona, que es lo más importante. Y obviamente en mujeres, la FSH. ¿Cuáles son las funciones de los andrógenos en el hombre? Desarrollo sexual, producción de esperma, desarrollo de características secundarias, regulación de la libido y función sexual, metabolismo y composición corporal, la influencia de estado de ánimo, nervio. Y en las mujeres, ¿cuál será la función? Regulación de la libido también, producción de estrógenos, principalmente las hormonas femeninas. Básicamente los estrógenos, ¿no? ¿Qué más? Va a haber influencia en el metabolismo, tiene que ver con el estado de ánimo y obviamente con la función del ciclo
¿Qué tenemos una formación excesiva de andrógenos? Se llama hiperandrogenismo. ¿Como cuál? Ciertos síndromes. ¿Como cuál puede ser? Síndrome poliquístico, hiperplasia suprarrenal, tumores hepáticos, resistencia a la insulina. Entonces, como ya tienen, alguna vez les va a pasar a ustedes, como dan un paciente en la que entonces multiplicans, ¿estaremos hablando de diabetes mellitus? No. ¿Qué será? Resistencia a la insulina, que a la larga se va a volver diabetes. Entonces, los hombres que nos producirá sus esteroides anabólicos, generalmente los que van a los gimnasios, y los tumores. El tumor principal es el adenoma suprarrenal y obviamente las hiperplasias. ¿Qué nos va a dar síntomas en las mujeres? Hirsutismo, alopecia, acné severo y la virilización. Y en los hombres, igual, hirsutismo, alopecia, acné severo, ginecomastia. Entonces es en las mujeres virilización, en los hombres. ¿Y qué será la deficiencia de los andrógenos? Hipoandrogenismo. ¿Qué nos va a dar en las mujeres? ¿Qué síntomas? Generalmente el adelanto de la menopausia, insuficiencias suprarrenales. Si usamos anticonceptivos sin control, nos va a producir un hipoandrogenismo. Entonces hay que evitar el uso de orales. Luego, ciertas cirugías, extirpación de estas. En los hombres nos va a dar andropausia, traumatismos testiculares, infecciones y ciertas obesidades, resistencia a insulina, también nos va a producir otro tipo de. ¿Cuáles son los síntomas de hipoandrogenismo? Bajo líbido, fatiga crónica, pérdida de masa muscular, disminución de la ansiedad ósea, depresión del cambio de humor y pérdida de cabello a los pesos. En los hombres, igual, pérdida de la libido, fatiga constante, pérdida de masa muscular, osteoporosis, depresión, igual que las mujeres, entonces nos da el hipoandrogenismo. Entonces, la médula suprarrenal es importante para que un buen control del estado de ánimo. ¿Okay? Y vamos con la secreción de las catecolaminas. Esto produce la médula, cosa que en este caso ya no están, vamos a llevar en otro tema, la producción médula. ¿Qué nos va a producir? Vamos a hablar de la corteza o de la médula. La médula son catecolaminas claras. La adrenalina va a aumentar prácticamente todo igual. La noradrenalina nos va a dar una respuesta al estrés. Eso ya lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Nada más, sería eso. Teórica, hacemos lo que nos